todo agradecer la invitación cordial de la Universidad Ricardo Palma en su Escuela de Administración y Negocios Globales y darles también la bienvenida a las personas que están allá en la Universidad Católica Santo Domingo. Mi presentación intenta compartir con ustedes algunos puntos, algunas reflexiones sobre lo que viene sucediendo con la crisis financiera internacional y las repercusiones que puede tener para América Latina. Estas reflexiones son principalmente a título personal como economista. Bien, en primer lugar creo que conviene destacar la sensación de que estamos en un mundo en desequilibrio. Es difícil hacer análisis económico y proyecciones cuando los mercados están tan volátiles y cuando las relaciones y razones económicas se mueven en un mundo en desequilibrio. Es por eso que encontramos ciertas contradicciones entre lo que dice la teoría económica y lo que vemos en la realidad. Muchas relaciones causa-efecto aparecen o dan la sensación de ser relativamente inconsistentes, y en general en un mundo en desequilibrio lo único que puede suceder es cualquier cosa. Entonces en realidad es muy complicado poder hacer análisis y proyecciones. Los escenarios cambian constantemente. En función de ello vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido un poco la crisis financiera en estos años de manera esquemática y pasar luego a intentar dar algunas explicaciones sobre lo que está sucediendo actualmente. En el año 2009, cuando estalla la gran crisis de Lehman Brothers, la gran misión fue salvar bancos. El exceso de liquidez que hubo en el mundo desde la primera, en realidad todos estos grandes desequilibrios que vemos fiscales y monetarios en el mundo empiezan a agravarse desde las políticas de estímulo implementadas después de la pérdida de confianza que hubo con September 11. Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 generaron una fuerte confianza en el mundo, y muchos países, principalmente Estados Unidos, se vieron impulsados a adoptar políticas de estímulo monetario y fiscal. Recuerden que por el lado monetario, las fuertes políticas de estímulo para recuperar la confianza dieron origen a la burbuja hipotecaria, y por el lado fiscal, los fuertes gastos de las guerras llevadas a cabo por Estados Unidos y los aliados en Medio Oriente elevaron la deuda de manera muy significativa. De esta manera llegamos al 2007 con una gran cantidad de liquidez, una burbuja inmobiliaria en buena parte potenciada por instituciones financieras poco reguladas, y tienen como ícono el acontecimiento de la Lehman Brothers y toda la quiebra posterior de bancos, la caída de mercados, la pérdida de confianza en general, una fuerte desaceleración económica mundial. Como respuesta a esa desaceleración económica, lo ideal hubiera sido tomar medidas para corregir justamente esos desequilibrios monetarios y fiscales. Sin embargo, lo que se adoptó como solución al comparar esa crisis del 2008-2009 con la crisis de los años 30 fue adoptar por más estímulos económicos, más estímulos monetarios y fiscales. Es ahí donde parte el primer estímulo monetario, el famoso QE1, y estímulos fiscales acompañados de rescates bancarios, que lo que hacen evidentemente es mantener a flote los mercados financieros y logran una débil recuperación mundial. El 2010 fue un año básicamente donde los gobiernos se dedicaron a estimular las economías. Los procesos de recuperación fiscal, buena parte de la economía mundial logró recuperarse, sobre todo los mercados emergentes. En estos mercados fue relativamente más sencillo retirar los estímulos previamente implementados durante el 2009. Varias economías, entre ellas de América Latina, lograron retirar los estímulos monetarios previos, elevando las tasas de interés. Sin embargo, esto dio origen, al mantenerse las tasas de interés tan bajas en los países desarrollados,
y retirarse los estímulos en los mercados emergentes dio origen a una atracción significativa de flujos de capital, justamente buscando esos diferenciales de tasas de interés más atractivas en estos mercados, operaciones que los mercados financieros se denominan carry trading. Este fuerte aumento de flujos de capital hacia los mercados emergentes han generado distorsiones en los mercados cambiarios, con fuertes apreciaciones de las monedas, algo que el presidente del Banco Central de Brasil señaló como una currency war, una guerra de monedas, ¿no? Obligando a los bancos centrales a intervenir agresivamente para evitar una excesiva apreciación de las monedas. Esta guerra de divisas, guerra de monedas, está desde mediados del año pasado y aún continúa. Incluso vemos han habido intervenciones significativas por el lado de los bancos centrales de Suiza. El franco suizo ha sido una de las monedas que más se ha apreciado, más se venía apreciando en el año, buscando justamente el refugio en este término de activos, pero también lo ha sido el real brasilero en mayor proporción y en general la mayoría de divisas en América Latina. Con el afán de continuar, de mantener esta recuperación mundial, Estados Unidos implementó este QE2, estas facilidades cuantitativas, estas políticas de estímulo monetario que efectivamente siguieron manteniendo a flote los mercados y lograron mantener también esa recuperación débil que hablábamos desde fines del 2009. Sin embargo, en esas economías los retiros de estímulos fiscales han sido muy complicados. La idea en los mercados emergentes de retirar los estímulos fiscales era básicamente manejar, ganar el suficiente espacio como para prepararse para una segunda crisis. Pero esa facilidad, por la buena posición y los buenos fundamentos que han tenido los mercados emergentes, no ha sido posible en las economías desarrolladas. En las economías desarrolladas, las políticas de estímulo monetario y fiscales han agravado más bien los desequilibrios y nos han llevado a la situación actual. Niveles extremadamente significativos de déficits fiscales y de deuda sobre PBI, haciendo muy difícil la carga financiera para estos países, y por el lado de estímulos monetarios, llevar sus tasas de interés de corto y largo plazo a niveles tan bajos que la teoría recoge eso como inefectividad de la política monetaria, también conocida como trampa de liquidez. Entonces, hoy en día vemos a los mercados, en 2010 en general, en la encrucijada entre guerra de divisas y crisis de deuda. Entonces, esta crisis, que ya lleva cerca de 4 años, es la misma crisis de la crisis financiera, solo que cambia de etapa, solo que muta de una burbuja a otra. ¿Okay? Y llegamos al año 2011, donde la misión ya no es salvar bancos ni mercados, como era en el 2010, sino la misión ahora es salvar países. Esto se hace mucho más grave. Lo que vemos es un ahondamiento, un agravamiento de esta crisis. ¿Y qué habrá que salvar en 2012? La deuda pública de más de 30 países de la OCDE ya supera el 100% sobre el PBI. Nosotros sabemos que, así como cuando una persona se endeuda, lo recomendable que tenemos para los que trabajamos en bancos, para los clientes, es que el monto, la cuota mensual de pago no exceda el 30% de los ingresos para que ese crédito pueda ser sostenible. Los estudios demuestran que cuando la cuota excede el 30% de los ingresos, la probabilidad de que en algún momento del tiempo esa cuota quede impaga cada vez es más alta. Lo mismo sucede con los países. Los ratios que maneja el Fondo Monetario usualmente son que una deuda pública como stock o saldo total es manejable en la medida en que no supere el 50% de PBI. Mencionábamos que en el caso, al igual que en el caso de las personas, donde se recomienda que la cuota de los créditos no supere el 30% de los ingresos, en el caso de los países se suele utilizar como ratio que el saldo de la deuda pública no supere el 50% de la producción del PBI. Imagínense, si ese ratio mínimo debería ser 50%, que 30 países de la OCDE, los países desarrollados, excedan el 100% en su ratio de deuda PBI, es bastante preocupante. Sobre todo, y a eso se agrega el hecho de que no vemos en realidad medidas de política económica que apunten a solucionar
esos desequilibrios, sino más bien lo que ha venido implementándose todo este tiempo han sido paliativos para mantener los mercados financieros a flote y por esa vía intentar recuperar la confianza. Vamos a analizar después ese punto. Después de 18 meses de crisis y cerca de 256 billones, o sea, miles de millones de euros inyectados, la crisis en Europa luce hoy peor que nunca. Entonces, en realidad, este tipo de recetas no está dando los resultados deseados. En general, los riesgos se elevan en la medida que para reducir el déficit es necesario implementar medidas de ajuste y dada la magnitud de la crisis, de ajuste drástico. Esto es, si mal no recuerdo, lo que nos recomendaban a los países de América Latina que hiciéramos a comienzos de los 90. Lo hizo el Perú, después en la década de los 80 con una inflación de 2,5 millones. La gran solución para la crisis económica del Perú en la década de los 80 fue justamente una política de ajuste estructural y estabilización, que se conoce más conocidos como los shocks. El Perú aplicó el shock a comienzos de los 90 y efectivamente logró reducir la inflación de cerca de 7.000% en el año 90 a cerca de entre 20 y 30% desde el año 93-94. Sin embargo, ¿cuál fue el gran costo que tuvo este tipo de políticas? Los costos son costos sociales y costos sociales muy significativos. En el caso del Perú, la pobreza se elevó del 40% a cerca de 80%. Entonces, son estos tipos de medidas de ajuste drástico las que corrigen los desequilibrios, las que tienen altos costos sociales, que los países involucrados, como Estados Unidos y Europa, parecen no estar dispuestos a correrlos, puesto que evidentemente involucran costos políticos muy significativos. Bien, en esta lámina les presento un poco algunos acontecimientos recientes en el mundo con respecto al tema. Dentro de lo que destaca básicamente es una secuencia y recurrencia de eventos, crisis en Irlanda, temores en Portugal, advertencias constantes y recurrentes también de las autoridades, principalmente del Fondo Monetario, sobre los riesgos de que esta crisis de deuda pueda extenderse, y en realidad ese es el gran riesgo que nosotros vemos en adelante hacia el 2012. Hacia el 2012 veo que si bien es cierto, las crisis han estado concentradas en países periféricos, ¿no? Irlanda, Grecia, Portugal. El gran riesgo que hoy se ve en el mundo es que puedan contagiarse o involucrarse a los países centros, Italia, Francia y Alemania. Y obviamente por el peso específico que tienen esos países dentro de Europa podrían agravar aún más la crisis. Ahora, el entorno se ha deteriorado y evidentemente es más difícil salir en un contexto de recesión. Lo vamos a ver más adelante. Y en general yo creo de una pérdida de confianza ya no solamente en los mercados, sino en las autoridades encargadas de solucionar los problemas. Vemos hoy en día pérdida de confianza en la toma de decisiones políticas en los Estados Unidos, tanto por el lado fiscal como por el lado monetario, y también pérdida de confianza en las autoridades europeas. Muchas de ellas empiezan a tener pérdidas de presencia política, como han sido los recientes resultados electorales en Alemania, por ejemplo, para Angela Merkel. Y en general, descontento por parte de aquellos instituciones que pueden prestar esa ayuda financiera. Cada vez es más cuestionado en Europa la participación de los países para que puedan aportar a un fondo de rescate, porque recuerden que ya no se trata de rescatar bancos, se trata de rescatar países. En el caso de la disyuntiva por el lado de Estados Unidos y Europa, vamos a analizar estos dos casos por separado. En el caso de Estados Unidos, la disyuntiva, bueno, es que ya no es AAA, pero en general creo yo que la política económica cada vez tiene poco o ya está llegando a un punto de nulo espacio para poder solucionar los desequilibrios. Por un lado, la política fiscal, la deuda pública en Estados Unidos ya equivale al 100% del PBI, al igual que como los otros 30 países de la OCDE. Eso deja muy poco espacio para implementar